Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecuador Chequea Internacional. Esta semana hablamos de México, güey. Sin guacamole, todo te lo pasas con un atole, cebolla, cilantro en el pozole. Al chile, güey, a que nos haces unos taquitos. Así tal cual como lo oyen. Pero como está de moda, estos van vegetarianos. En fin, esta semana se cumplió un año del sismo del 19 de septiembre del 2017 que afectó a nuestro querido México. Bien calentito con doble tortilla, flor de calabaza es la quesadilla, gorditas, molletes de chicharrón, salsita verde y requesón. Y hablamos de este tema en esta ocasión, y así como chequeamos cómo iba Manabí después del terremoto del 16 de abril del 2016, quisimos ver cómo iba la reconstrucción en territorio mexicano. Para esto lo consultamos con Irene Larraz, una de las periodistas que hizo una investigación sobre la reconstrucción de las escuelas en particular. Bueno, te podría hablar más que nada de la reconstrucción de las escuelas, que es la investigación que hicimos Nadia Sanders y yo con el apoyo de Conectas y el International Center for Journalists. Lo que hemos visto es que el apoyo ha sido muy irregular. Nos hemos dado cuenta que ahora, a un año de los sismos, apenas se ejecuta una quinta parte del presupuesto que se había asignado para ello. Eso pese a que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, dice que ya van en el 88% de avance, con lo cual deja muchas dudas de qué está pasando entre el presupuesto ejercido y el presupuesto asignado para ello, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto, por ejemplo, y que más resalta el gobierno es que, por ejemplo, los niños ya están 100% incorporados a clase, con lo cual es algo que no resulta del todo cierto. Lo que hemos visto en los recorridos que hemos hecho por los estados, en Morelos, Estado de México y en Puebla, hemos visto que los niños igual van a clases una vez por semana, tal vez medio tiempo. Eso ha hecho también que las familias tengan que reconfigurar su vida laboral. Por ejemplo, muchas mamás han tenido que dejar de trabajar algunos de sus trabajos para poder atender a sus hijos que ahora van tal vez solo 3 o 4 horas al día a clase. Con lo cual la reconstrucción en general de las escuelas ha estado plagada de irregularidades, digamos, porque a día de hoy no tenemos 100% seguridad de dónde están los recursos, hay escuelas todavía sin dictaminar, los niños no van todos a clase o no todos de forma regular, como señala el gobierno. Todavía hay muchos niños que toman clases en aulas provisionales, que pueden ser carpas o trailers. La Secretaría tenía la expectativa de recuperar 1.800 millones de pesos por los seguros que tenía contratados para proteger la infraestructura educativa, y de esos apenas se ha recuperado un 10%, que son 180 millones de pesos. Y 190, perdón. De esos 190 no suponen más que un 1%. O sea, quiere decir que los seguros que había contratado la Secretaría no sirvieron prácticamente de nada. De hecho, lo que pudimos comprobar es que el gobierno dijo que iba a reconstruir 9 escuelas en la Ciudad de México que eran de reconstrucción total, y apenas una de esas 9 se demolió por completo. Las otras tuvieron reconstrucciones parciales, tal vez de uno de los edificios de la escuela, o incluso reparaciones menores. Por ejemplo, en la zona de la Condesa, tú paseas alrededor del Parque México y todavía hay edificios que los ves y están a punto de caerse. Da casi miedo pasar por ahí. Los datos más recientes que dio ayer el comisionado para la reconstrucción, Eldar Tungui, dice que en este año se han demolido 65 edificios y quedan 200 pendientes para demolerse o reestructurarse, con lo cual el ritmo es súper lento. Hicieron un análisis de la infraestructura de la Ciudad de México, solo de la ciudad, y se dieron cuenta que hay 7.000 edificios en riesgo en caso de que viniera un sismo similar al que sucedió el año pasado, con lo cual también es una situación de bastante incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar con estos 7.000 edificios que estaban construidos con normas previas al terremoto del 85, que fue el anterior más grave, el del año pasado, y que no se han adaptado a la nueva normativa. Ya yendo a casos muy puntuales, vemos por ejemplo en el TEC de Monterrey, donde se cayó un puente que conectaba 2 edificios y murieron algunos estudiantes. Vemos que, por ejemplo, no hay ningún responsable todavía, aunque se tienen identificadas ya cuáles fueron las empresas constructoras, etcétera. Digamos que no ha habido tampoco acciones en el campo legal para perseguir a los responsables de que esas obras estuvieran mal hechas. De los 38 edificios que se cayeron, sí, muchos eran antiguos, pero también había edificios nuevos. Eso nos habla de también cierto grado de corrupción, ¿no? en la construcción. Y bueno, como nos explicó Irene, los datos oficiales se contradicen muchas veces entre ellos y bien seguido con la realidad.
difícil determinar desde aquí si lo están haciendo bien o mal. Lo que es seguro es que no hay transparencia en las obras que se hacen, y por otro lado hay lentitud en los edificios que necesitan ser demolidos. Esto fue el Ecuador Chequea Internacional de la semana. Muchas gracias por seguirnos domingo a domingo en estos temas de interés de todos. Recuerden comerse unos ricos taquitos vegetarianos, pero más importante, no comer cuento de nadie. Y como decía el chavo, ¡qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad.